Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, o maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: en verdad les digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: en verdad les digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo.
no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga estando en Cafarnaúm. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que le creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, y era uno de los 12. En esta ocasión, Adón Yeshua, el Señor Jesús, nuestro Mashiach, nuestro Cristo, se encuentra luego de la alimentación de los 5,000 y de la multiplicación de los panes y de los peces, y luego de caminar sobre el agua. La gente lo busca por el prodigio que había acabado de realizar, de alimentar a gran cantidad del pueblo. Es que eran 5,000, sin contar mujeres y niños. Es decir que pudieron haber sido más. Pero el Señor se da cuenta que toda esta gente lo busca después de haber arribado al otro lado del mar, por haberse saciado y por haber comido hasta quedar sin hambre. Entonces Él les dice: me buscan porque ustedes quedaron llenos, porque ustedes se hartaron, pero no me buscan por quién soy yo. Yo les digo que trabajen por la comida que a vida eterna permanece, que es lo que yo les doy, mi palabra. Y la obra que ustedes me piden que yo manifieste es que ustedes crean en mí, porque yo soy a quien el Padre ha enviado, les dice Yeshua. Y no queda allí mismo, sino que les dice: yo soy el pan de vida. El que me come vivirá eternamente. Ustedes tienen que comerme, pero no se los dice literalmente. Es un lenguaje espiritual que ellos en ese momento no comprendieron, y ni siquiera sus discípulos. Él les dice que Él está allí y se ha manifestado a ellos para hacer la voluntad del Padre, y que Él promete que por depositar fe en Él y por ejercer fe en Yahshua o en Yeshua, nuestro Mashiach, Él les resucitará el día final. Pero ellos aún así solamente veían lo físico, porque se concentraban en que Él era el hijo de José y de María, y que toda su familia vivía entre ellos, y que cómo podía decir que había descendido del cielo. Pero Él les dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo conozco la historia porque yo fui quien les di la historia, yo fui quien actué, yo fui quien les di ese maná. Pero he aquí que yo me he manifestado a ustedes como el maná viviente, como el pan vivo que ha bajado del cielo. Pero aún se recrudece más el mensaje cuando, versículos más adelante, el Mesías les dice que Él es el pan, Él es
que se entrega por ellos, Él es la carne que se entrega por ellos, Él es la sangre que se entrega por ellos, Él es el pan, Él es el vino, Él es la carne que se entrega por nosotros y Él es la sangre que se entrega por nosotros. Por tanto les dice, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden tener vida y no pueden tener vida eterna. Y el Señor no les dice nada que nosotros no sepamos ni conozcamos y que nosotros no podamos entender. Pero estas gentes y estas multitudes no comprendían el sentido espiritual con el que el Señor Yeshua les hablaba esta palabra. Claramente se refiere a aceptar su sacrificio que tiempo después ejecutó en la cruz del Gólgota. Y creo que cuando Jesús efectuó el sacrificio, cuando fue a la cruz, cuando fue levantado por todos nosotros y entregó su carne y derramó su sangre, allí incluso muchos comprendieron a qué se refería cuando dijo: si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden tener vida en vosotros. Pero también esto significa que aceptemos su obra y que por fe recordemos y que por fe rememoremos lo que Él ya ha hecho por nosotros, lo que es una obra poderosa, maravillosa, la cual jamás nadie en la historia, ninguno que haya nacido, la puede hacer, porque solo Dios mismo la puede hacer, porque Yeshua, el Mesías, es Dios mismo, por tanto era Dios mismo quien podía ejecutar esa obra. Incluso muchos discípulos dicen: esto es muy difícil de comprender y de entender. Yo no sigo siguiendo a este hablador. Pero los discípulos se quedan y Él les dice: ¿ustedes también quieren irse? Tampoco ustedes, que me conocen y que me han seguido todos estos años, comprenden lo que yo les estoy hablando. Pero Simón Pedro, por la revelación del Espíritu Santo, le dice: no, ¿a quién más vamos a ir? No tenemos a nadie más que nos pueda hablar como tú nos hablas, porque tú tienes palabras de vida eterna. Es imposible que otra persona en todo el universo nos pueda hablar como tú nos hablas, Mesías. Por tanto, yo testifico que tú eres el Cristo, el Mashiach, el Ben Elohim, el Hijo del Dios, vivo y verdadero. Y finaliza diciendo que Judas, el que lo había de entregar, es diablo. Y esto no significa que Judas o que en él haya entrado el espíritu de Satanás, o que en sí mismo sea Satanás, porque muchos son diablos, y diablo lo que significa es engañador, mentiroso. Muchos también son diablos, y los demonios también son diablos. Es decir, que no hay un solo diablo, hay muchos diablos, hay muchos engañadores, hay muchos adversarios. Dale gloria a Dios en esta ocasión, en esta hora, allí donde estás, por este mensaje que por Él y para Él nos ha permitido que difundamos. Bendice su obra maravillosa a través del Mesías Yeshua, la cual, para la magnificencia del Padre, Él mismo nos vino a dar.